Bueno, bienvenido una vez más a una nueva entrega de Medicina y Algo Más podcast. Y nuevamente tenemos invitado al doctor Carlos Fernández, ya invitado habitual nuestro. Para recordarles, Carlos es médico internista. Actualmente trabaja en el Hospital Espíritu Santo en la ciudad de Barcelona, España. Él está como adjunto en el Servicio de Urgencias de Medicina Interna y también es colaborador docente en la Universidad Autónoma de Barcelona y él fue jefe de servicio del Servicio de Medicina Interna del Hospital Carlos Arbelo, el Hospital Militar de Caracas, Venezuela, y también se desempeñó en el Centro Médico Loira en su ejercicio privado como especialista en medicina interna. Bienvenido, Carlos, nuevamente. Hola, gracias por la invitación. Ya tenemos unas cuantas Sí, podcasts, ¿no? Y bueno, sí. Y bueno, y seguirán, porque ya en enero vamos a cumplir el número 50. Mira, oye, muy bien. para decirle a los que están oyendo, empezando a oír el podcast, vamos a hablar hoy de un tema bien que es muy importante y el podcast es sobre diabetes mellitus. Un tema bien interesante, hay mucho que hablar, bueno, vamos a tratar de ser concisos y si es necesario, pues vamos a hacer otro. Entonces, la pregunta de rigor es, Carlos, ¿qué es la diabetes mellitus? Bueno, gracias de nuevo por la invitación. Sí, bueno, el tema que escogiste de verdad que es un tema vigente y es un problema de salud pública a nivel mundial, como todos sabemos. Mira, la diabetes mellitus, para definirla, es una enfermedad metabólica que es producto de la deficiencia de insulina o la insuficiencia ya sea del páncreas de producir insulina, que es la hormona principal en el metabolismo del azúcar. Su carencia produce, la consecuencia ya es la hiperglicemia, o alteraciones no tanto en la producción de la insulina, sino como alteraciones en los receptores donde actúa ella, ¿no? Entonces, inicialmente su definición la podemos hacer así. Es una enfermedad de tipo metabólico donde el, el, el mecanismo principal es la deficiencia de insulina, parcial o absoluta, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante. Perfecto. Entonces, pero la segunda duda es, o interrogante es, ¿cuántos tipos de diabetes hay? Porque la gente oye que si diabetes 1, diabetes 2, ¿qué es eso? Bueno, la diabetes, de acuerdo al mecanismo, los mecanismos involucrados se divide en varios tipos, ¿no? Está la diabetes mellitus tipo 1, antes conocida como diabetes juvenil, o donde el mecanismo principal es la deficiencia absoluta o total de insulina, ¿no? Esta ocurre principalmente, aparece en edades muy tempranas de la vida, incluso en niños, y el páncreas es incapaz de producir insulina por distintos mecanismos que podemos hablar más adelante. Está la diabetes mellitus tipo 2, que es ya una diabetes que se presenta en el adulto mayor, donde lo que hay es un agotamiento del páncreas y una disminución progresiva del páncreas para producir insulina, o agotamiento de los receptores de la insulina. Y siempre hay una capacidad residual del páncreas de producir insulina. La deficiencia no es absoluta. Existe la diabetes gestacional, que es otro tipo de diabetes que está ligada y aparece durante el embarazo. Y hay otros tipos de diabetes que están por otros mecanismos un poco diferentes a los que hemos hablado,
está la diabetes relacionada con enfermedades del páncreas como la fibrosis quística, algunas alteraciones del páncreas, ya sea incluso un paciente que tenga una destrucción del páncreas por una pancreatitis, por ejemplo, y que con el páncreas dañado, pudiésemos hablar que el mecanismo es este. Y otros tipos de diabetes donde hay mecanismos inmunológicos y genéticos asociados, ¿no? Que tienen mucho parecido con la diabetes tipo 1, pero de presentación más tardía en la vida. Son menos frecuentes, esas formas de diabetes no son precisamente las más frecuentes. Las más frecuentes son la tipo 1 y la tipo 2, ¿no? Ok. Hoy nos vamos a referir básicamente a la tipo 2, porque digamos que yo creo que es la más común y me atrevo a decir que es la más común. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para la diabetes tipo 2? ¿Hay factores genéticos? ¿Existen? Los hay porque ya sabemos que en la 1 pues realmente hay una fuerte carga genética. ¿Qué tal la obesidad, el sedentarismo, los hábitos dietéticos, el cigarrillo, alcohol, etcétera? Bueno, mira, para explicarlo de manera sencilla que se puede entender, Eh, como te dije, la diabetes tipo 2 es una diabetes que no se desarrolla de manera inmediata en la edad adulta. O sea, una persona no es diabética de un día para otro. Si hay factores de riesgo conocidos, la obesidad, el hecho de ser obeso ya es un factor de riesgo. Eh, el estilo de vida de las personas, el sedentarismo aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. El paciente, las personas que sufren de hipertensión arterial, ya per se el hecho de ser hipertenso, también aumenta el riesgo de desarrollar la diabetes del tipo 2, como estamos hablando. Otros factores de riesgo involucrados está alguna predisposición familiar en padecerla. No es tan fuerte esta asociación como la diabetes tipo 1, pero también se sabe que eso es así. Y lo que te quería enfatizar, incluso eh, a nivel mundial la diabetes es un problema. De hecho, se habló hace algunos años y se sigue hablando de una epidemia de diabetes, ¿no? La diabetes es un problema de salud pública, afecta a casi 400 millones de personas en el mundo y es creciente la, la cantidad de pacientes diabéticos a nivel mundial, ¿no? Particularmente en países del menos desarrollados, la velocidad de crecimiento de la diabetes es mayor. Y la diabetes tipo 2, incluso hay estudios que dicen que empieza ya desde tempranas edad de la vida, ¿no? Desde la adolescencia, una infancia, un niño obeso, o el sedentarismo y la falta de actividad física en edades tempranas de la vida favorece una condición que se llama intolerancia al azúcar, ¿no? Que es como lo que la gente conoce como la prediabetes, que son personas que no están diagnosticadas de diabéticos, pero durante la vida o durante los años van desarrollando mecanismos, por distintos mecanismos, resistencia de sus tejidos a la insulina, y el páncreas también se va a agotar, ¿no? Hay factores nutricionales incluso involucrados, las dietas con exceso de carbohidratos y la sobrecarga del páncreas a un trabajo, por decirlo de alguna manera, una exigencia de mayor producción de insulina pudiese también estar involucrada, ¿no? Pero lo que te quería decir, y antes de desarrollar la diabetes, se sabe que la persona puede estar con un estado de prediabetes durante más de 10 años, ¿no? O sea, quizás lo más importante de esto es saber esto, ¿no? Que la diabetes tipo 2 no se desarrolla en años y no de manera corta en el tiempo. Entonces,
eh, es importante saber esta situación. Ahora bien, conociendo eso, fíjate, una de las cosas que de repente la gente dice, si como mucho dulce me puedo convertir en diabético. Bueno, se sabe que la sobrecarga o sea, el exceso de comer azúcar en exceso durante toda la vida, carbohidratos, eh, azúcares de rápida absorción y que someten al páncreas a un exceso de trabajo, eso a la larga pudiese representar un agotamiento del páncreas por un mecanismo muy parecido, por hacerlo gráfico, una sobrecarga de trabajo y el agotamiento de las células del páncreas que producen la insulina pudiesen derivar en diabetes al final. Claro, eso va acompañado de otros factores, la obesidad, como te dije, la historia familiar o la predisposición familiar de la persona, etcétera, pudiesen hacer que una persona que se somete a un exceso de carbohidratos en su dieta desarrolle diabetes en el tiempo, ¿no? Pero sí definitivamente el elemento dieta o el factor dietético es muy importante. O sea, pero lo cierto es que el páncreas, fíjate, el páncreas viene ya digamos, con un contador para su función, ¿verdad? Si yo le hago uso excesivo del páncreas, ese páncreas, bueno, voy a ir descontando, ¿verdad? De ese contador, el tiempo de vida útil del páncreas hasta que ya ese páncreas va siendo cada vez menos efectivo, porque va a liberar menos insulina. Pues viene ya como con un mandato de cuánta cantidad va a producir en la vida. Si yo abuso, ¿verdad? Entonces se va a agotar probablemente antes de que yo me muera, entonces puedo desarrollar un cuadro de intolerancia inicialmente a la glucosa y después de diabetes, ¿no? Exacto, eso es lo que ocurre. El páncreas, la célula del páncreas responsable de esto es la célula beta, que es la que produce la insulina, donde se produce la insulina en el páncreas. Y esta célula se va perdiendo, se sabe muy bien, su capacidad de producir insulina de manera natural, ¿no? Hay como un envejecimiento del páncreas que en todos ocurre. Pero si tú el páncreas lo sometes a una sobrecarga de trabajo, dándole, exigiendo que produzca más insulina con sobrecargas de azúcar, de carbohidratos, él va a terminar agotándose y su capacidad va a disminuir. Y otro de los puntos importantes es el receptor de la insulina, que es el sitio donde actúa la insulina, que también se puede ver afectado por distintos factores. Entonces, esa combinación de situaciones es lo que hace que los pacientes desarrollen la diabetes tipo 2. Y quizás todo eso, todas esas riesgos nutricionales, entre los cuales está el azúcar refinado, como tú dijiste, lo que le genera el páncreas es como una especie de estrés, ¿no? Entonces, Sí, ese estrés continuo sobre el páncreas termina pues convirtiéndose en un factor de riesgo. Ahora bien, fíjate, yo puedo tener, digamos, por mi familia la posibilidad de tener la tendencia a convertirme en diabético, ¿verdad? Pero yo puedo definitivamente, no es que yo voy a decir, bueno, estoy condenado. Mi papá y mi mamá mi papá era diabético, mi abuelo, tengo un hermano. O sea, no tengo por qué decir estoy condenado a ser diabético. Yo puedo, como mínimo, retardar la aparición de esa diabetes. Ya vamos a hablar de cuáles son las medidas. Y por otra parte, incluso puedo evitar llegar a ser diabético. Que eso es sí. importante el mensaje que le vamos a dar. Entonces, fíjate, ¿cómo sé yo que soy diabético? Porque aquí viene la pregunta de los síntomas, pero, epa, tú dijiste que pueden pasar años en los cuales estoy en ese límite peligroso que soy Sí. prediabético, ¿verdad? ¿Y cómo me entero?
Tengo síntomas, Bueno, puedo no tener síntomas y ser diabético o estar prediabético. sí, sí, bueno, aquí hay, sí, la prediabetes, vamos a empezar por la prediabetes. Ok, La prediabetes muchas veces es silente, puede, en la mayoría de los pacientes no da ningún síntoma, con muy poca sintomatología, y ya con una evaluación médica periódica, un médico internista, el médico de familia o un endocrinólogo, quien se ocupe del paciente cuando la persona va al médico, ya puede eh, de alguna manera predecir o por lo menos aproximarse a un diagnóstico de prediabetes. ¿Cuáles son el paciente con el perfil típico de la prediabetes? Son pacientes, por ejemplo, que tienen obesidad, pacientes que tienen en los límites superiores el perímetro abdominal que se mide y es un marcador de riesgo de desarrollar prediabetes y lo que llaman, que está muy conectado a esto, algo que se conoce como el síndrome metabólico. El hecho de ser hipertenso, el hecho de tener historia familiar de diabetes, el sedentarismo, eh, pueden hacer predecir al médico que evalúa al paciente que está en una situación de prediabetes. ¿Cómo se diagnostica? Haciendo determinaciones de glucosa en sangre. La glucosa en ayunas es un marcador importante de prediabetes incluso y después de diabetes. Y cada día los órganos reguladores del diagnóstico de la diabetes han sido más estrictos en cuál es la glicemia normal para una persona, ¿no? Entonces, antes éramos muy permisivos, o era muy permisivo, y se decía que una glicemia en 114 o por, por encima de 100 era este, prediabetes. Y hoy en día los límites cada día los reducen más y ya se sabe que una glicemia ya cercana a 100 o de 100 miligramos por decilitro, que es la medida estándar que utilizamos nosotros para esto, hasta 124 ya es la frontera entre la prediabetes y la diabetes, ¿no? Entonces, por decirte de alguna manera, vamos a resumirlo, la prediabetes sí es una condición previa a la diabetes, pueden pasar más de 10 años, y tú ves con estos pacientes en sus controles periódicos sus glicemias van aumentando. Primero tiene 95, después tiene 100, 110, 118, 120 en sus controles de glicemia anuales y hasta que llega al valor eh, oro o diagnóstico, que es una glicemia mayor de 126 en ayuno, ¿no? O cuando tú tienes síntomas, cualquier glicemia aislada por encima de 200 miligramos por decilitro, ya hacen el diagnóstico de diabetes, ¿no? antes de entrar a los síntomas, ahora te voy a preguntar. Bueno, yo oí al doctor Carlos Fernández hablando de eso. Bueno, como todavía no tengo mi glicemia elevada y puedo estar esos 10 años ahí en el límite, ajá, muy bien, pero durante ese tiempo que yo soy prediabético y tengo esa glicemia que va poco a poco alcanzando el rango de ese que tú dices que es el punto de quiebre, el de oro, Sí, esas elevaciones de glicemia me están causando daño sí, mis sí. órganos blancos, que vamos a ver después cuáles Sí, son. bueno, ya se sabe que sí, que hay algo que se llama la glucotoxicidad y ese ya en esa etapa, primero que es un indicador de agotamiento, lo que estamos hablando de agotamiento del páncreas, ¿no? Ya es un indicador indirecto de que el páncreas ya no está produciendo la cantidad de insulina necesaria y que el receptor tampoco está funcionando bien, ¿no? Y se sabe que esta hiperglicemia, que no está en rango diabético, ya tiene algún efecto deleterio sobre los órganos blancos donde actúa eh, la glicemia alta y todos sus efectos, ¿no? Eso sí se sabe hoy en día. Ok, Y de hecho es factor de riesgo.
Ok, pero fíjate, yo vi esto y tengo consulta el lunes con el doctor Carlos Fernández y digo, no, ¿qué va? Yo no voy a comer más dulce por ahora, me voy a cuidar para cuando el doctor me haga mi examen el lunes, me salga chévere en el rango de la glucosa. Ajá. Esto puedo ser capaz de engañar al doctor Carlos Fernández yo cuando vea ese valor de glicemia y me diga, oye, está en límites normales, pero tú sigues sospechando porque yo estoy en sobrepeso, tengo una hipertensión leve, soy desordenado al comer. ¿Cómo averiguas tú si realmente yo he tenido esa glicemia elevada? Bueno, hay un método diagnóstico que no puedes engañar como paciente, que es la hemoglobina glicosilada, ¿no? O glicada. Hay diferentes formas de llamar. ¿Qué es la hemoglobina glicosilada? Bueno, todos tenemos en la sangre glóbulos rojos y los glóbulos rojos tienen una proteína que se llama hemoglobina que es transportador de oxígeno en la sangre y esto lo sabemos todos que cuando tenemos la hemoglobina baja estamos anémicos. Pero la hemoglobina tiene la capacidad de a través de cuando ahí el azúcar está alta, ella se le pega un azúcar a esa proteína, ¿no? Que es la hemoglobina es una proteína. Y esa azúcar se pega de manera irreversible, o sea que siempre va a estar como que marcando el glóbulo rojo y se puede medir. Entonces, si tú tienes y sabes que un glóbulo rojo vive un promedio de 120 días, ya si tú puedes medir la cantidad de azúcar pegada al glóbulo rojo y está por encima de los rangos aceptados, tu azúcar o tu glicemia estuvo alta 120 días. Y el porcentaje de hemoglobina de glucosa pegada al glóbulo rojo, de glicación de esa hemoglobina, te puede decir o predecir en qué rango estuvo de alto el azúcar, ¿no? Entonces, hoy en día se acepta que una hemoglobina glicosilada debe estar normalmente debajo del 5%. Es decir, que el 5% es lo permitido. Entre un 5 y un 6,5% ya te está hablando de que hay un problema ya pudiésemos hablar de intolerancia al azúcar o algo, ¿no? Y para algunas guías, ya una hemoglobina glicosilada por encima de 6 y en otras guías encima de 6,5% es diagnóstico de diabetes. Es decir, que si tú vas a la consulta, haces una dieta estricta, vienes con una glicemia en 100, pero tu hemoglobina glicosilada está en 6,5%, igual vas a ser diabético o te van a hacer el diagnóstico de diabetes, ¿no? Bueno, ya saben los que están oyendo el podcast. Y además eso aplica para el que es el paciente diabético. Claro. Porque si Carlos tiene un paciente diabético que lo quiere, tú sabes, engatusar, como decimos nosotros, lo quiere engañar, diciendo, no, doctor, yo me he portado, yo soy un ángel, he cumplido con mi dieta. Mire mi glicemia como me salió en ayuna. Ah, sí, cómo no. Mira tu A1C, cómo está. Eso quiere decir que en los Exacto. últimos 3 meses ha estado elevado y no te has cuidado. O sea que Exacto. estén pendientes para que sepan y sean rígidos en el cumplimiento de las indicaciones que le da el doctor Carlos Fernández o sus médicos de cabecera. Están advertidos, no digan que no lo dijimos. Ajá, y ahora yo oí, te preguntan, Carlos, doctor Fernández, yo oí algo que se llama la curva de tolerancia glucosada. ¿Qué quiere decir eso? ¿Usted me la va a hacer a mí? ¿Cuándo me la debo hacer? ¿Me la debo hacer? Bueno, mira, eso ya es un método que cada día se usa menos. Ok. Con la hemoglobina glicosilada, que es lo que estamos hablando, y las glicemias, mira, mm, eh, son muy pocos los pacientes que se le hace una curva de tolerancia al azúcar. La curva de tolerancia al azúcar consiste en darle a un paciente una carga de azúcar estandarizada. Usualmente son 75 gramos de azúcar en una toma y se hacen mediciones de la glicemia desde el momento cero que tomó antes de tomar
la solución o el compuesto cargado de azúcar y cada 30 o 60 minutos se le hace una determinación de glucosa, ¿no? Y de acuerdo a los valores que da después de esa carga de azúcar y cómo el organismo de esa persona maneja el azúcar, se puede hacer un diagnóstico de diabetes también. Como te digo, es un método que no se usa mucho porque hoy en día con la hemoglobina glicosilada y 2 tomas de glicemia aisladas en ayunas o una toma de glicemia a un paciente sintomático, se hace el diagnóstico con mucha facilidad. Ok, ahora, ¿cuáles son los síntomas? Ya pasé de la Bueno, etapa de prediabetes y ya crucé el límite. Ahora sí soy diabético. Entonces, sí, ¿puedo seguir siendo ya formalmente diabético y estar asintomático? sí. Ok, De hecho, se sabe que una gran mayoría de los pacientes son asintomáticos. El paciente sintomático es el que cuando está muy descompensado, su azúcar está muy alto. La diabetes es una enfermedad muy silenciosa y que a veces los pacientes se sorprenden, se hace el diagnóstico es una glicemia, un control rutinario, eh, te consigues con glicemias elevadas. Pero síntomas hay muchos, ¿no? La triada clásica eh, los síntomas clásicos de diabetes descritos hace muchísimos años y eran la polidipsia, que es la, el tomar agua con mucha frecuencia, tener mucha sed, la polifagia, que es el apetito y estar comiendo con mucha frecuencia, y la pérdida de peso. Entonces, ya esos son tres marcadores de diabetes o 3 síntomas clásicos de la diabetes, pero ocurren cuando el paciente está muy descompensado. Hay otros síntomas que a veces no se toman muy en cuenta. Por ejemplo, en hombres la disfunción eréctil es un marcador muy precoz de diabetes, ¿no? Es marcador precoz de hipertensión arterial, pero en diabetes también es un marcador pero muy importante de que una persona, toda persona que vaya a una consulta con disfunción eréctil, hay que hacer una pesquisa de diabetes porque probablemente hay una probabilidad de que la tenga, ¿no? Que sea diabético. Otros síntomas eh, son muy variados, ¿no? Trastornos visuales. Hay pacientes que, por ejemplo, dejan de ver bien y van perdiendo agudeza visual y es que están desarrollando o han desarrollado una diabetes que nunca se había diagnosticado, ¿no? Entonces, básicamente eso, pero el mensaje inicial es que una enfermedad que es muy asintomática, ¿no? Realmente da poca sintomatología. y eso de que voy al baño muchas veces, Bueno, sí, el orinar, la poliuria, que es orinar con mucha frecuencia, también es uno de los síntomas más importantes, ajá, ¿no? y uno de los mitos, no sé si es un mito, es la gente que dice, bueno, cuando yo voy al baño y voy a orinar, cuando orino sale mucha espuma. O hay gente que dice, bueno, si lo hago en un sitio que no es un baño público, empieza a llenarse como de hormiguitas ahí. Bueno, sí, en la época de Hipócrates, las primeras descripciones de la diabetes datan de esa época. Eh, una de las cosas que describían era esto, que donde orinaba un diabético se acercaban las hormigas, ¿no? A esa orina. La presencia de espuma no es eso no son guías para hacer el diagnóstico, ¿no? Y para sospecharlo. Mm, Cuando una orina es muy espumosa, te pudiese decir que el paciente está perdiendo mucha proteína o la persona está perdiendo mucha proteína por la orina, pero no es un indicador fiel de esto, ¿no? Hay que hacer un examen de orina para medirlas, ¿no?
Entonces hay muchos mitos que si las heridas no me cicatrizan bien, entonces a lo mejor soy diabético y hay como muchos mitos con esto, ¿no? Pero básicamente lo que te dije, los síntomas principales son eso, la pérdida de peso, la poliuria, que es estar orinando permanentemente, la polidipsia, que es la sed excesiva, y algunos otros síntomas que pudiesen aparecer, ¿no? Ahora, pero el mensaje es, hágase su chequeo anual y Porque puede estar asintomático, su claro. médico, ya sea el internista, como lo es Carlos, o médico de familia si está en España o en otro sitio donde se maneje ese tipo de médicos, son digamos, los médicos de primera línea, o el endocrinólogo, anualmente hacerse su chequeo porque ya sabemos que es una enfermedad silenciosa como la hipertensión arterial, de la cual en otro programa vamos a hablar. Entonces, fíjate, una vez que me diagnosticaste, ¿cómo se trata? Siempre Bueno, tengo mira, que tomar medicamentos. Ay, doctor Carlos, usted me va a mandar insulina. Me tengo que pinchar. Yo conozco un vecino mío que es diabético. Él era desde niño diabético y se pincha. Qué horrible, me tengo que pinchar. ¿Cómo me trato? bueno, mira, el tratamiento es multidisciplinario, donde hoy en día se hace mucho énfasis en que el primer responsable del tratamiento de la diabetes es el mismo paciente. De hecho, la Asociación Americana de Diabetes hace cosa de un año sacó un documento donde hace todas las recomendaciones para el cuidado del paciente diabético y pone prácticamente en todo el documento plasma que involucrar al paciente en su tratamiento es lo más efectivo que hay. O sea, la educación al paciente diabético, de explicarle qué es su enfermedad, eh, qué cosas puede hacer y cuáles no, qué importancia tiene el que se involucre en el tratamiento en sus cuidados es básico, ¿no? Y esto va, entonces el tratamiento de la diabetes va por etapas, ¿no? Donde la base de toda la pirámide del tratamiento es la educación y la dieta. Cambio de estilo de vida, el fomentar la actividad física, el ejercicio, eh, una dieta adecuada, o generalmente el apoyo ahí de un nutricionista o una persona que conozca el tema y que orienta al paciente en qué puede comer y qué no puede comer y cómo debe comer y cómo distribuir las calorías en el día en su dieta es muy importante. El educador en diabetes que existe en muchos países también es muy importante porque nosotros los médicos podemos intentar educar, pero hay personas formadas para educar a los pacientes diabéticos en hospitales, en centros de diabetes, en distintas instituciones. Hay personas que se han formado y que están abocadas permanentemente a educar al paciente diabético. Y eso ha demostrado que tiene un efecto positivo. Después de que tú pasas de esta fase de dieta, ejercicio, actividad física, modificar estilo de vida, ¿no? Por supuesto que el paciente diabético, el tratamiento de él y las modificaciones tienen que ir amarradas de otras cosas como es el bajar de peso, el no fumar, si fuma, recomendarle que el tabaco es dañino para todos, pero para él también es como que un factor adicional que aumenta su riesgo, se debe trabajar con eso, ¿no? Después viene el tratamiento farmacológico, que es la utilización de medicamentos. Hoy en día hay un arsenal importante de drogas o medicamentos que se llaman antidiabéticos orales, que son pastillas en esencia, son medicamentos que se administran por vía oral, donde la droga eh, referencia de todas es la metformina inicialmente.
¿no? La metformina durante muchísimos años ha demostrado ser efectiva y sí sigue siendo hoy una droga de primera elección en el tratamiento de la diabetes, ¿no? Sola o en combinada con otros medicamentos más nuevos que tienen otros mecanismos de acción o medicamentos un poco más antiguos que ya conocemos. Pero la metformina per se es la droga de referencia o el medicamento vía oral que usan la mayoría de los pacientes diabéticos. Como te dije, sola o combinada con otros medicamentos. Y después ya tú empiezas a saltar y empiezas ya con un paciente, hay un fracaso de estos medicamentos, empiezas a utilizar, entonces ya te vas a la utilización de la insulina, que, eh, que es una opción y que a los pacientes hay que vendérsela también como que no es una tragedia utilizar insulina. O sea, si la necesitas tienes que administrártela y esos mitos que cuando te colocas insulina te quedas ciego y ya se acabó o sea, ya llegaste a, como dicen, al llegadero, ya llegaste a una etapa final y irreversible, o que es de mal pronóstico utilizar insulina, eso hay que, a los pacientes quizás manejarlo de una manera diferente y quitarles el miedo a la insulina. El miedo al pinchazo, pero bueno, hoy los dispositivos de insulina son muy cómodos y bastante prácticos. Hay otras alternativas. Hoy en día están las bombas de insulina, en, 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 en las guías de tratamiento de la diabetes mellitus, incluso de la prediabetes, hoy en día se acepta que hay el tratamiento quirúrgico de la diabetes, que es la cirugía eh, de reducción del estómago, la cirugía bariátrica, que hoy en día le han cambiado el nombre incluso y se llama cirugía metabólica. En pacientes bien seleccionados puede ser una opción. Eso no es rutina, pero en las guías de tratamiento de la diabetes ya aparece la, la, la cirugía bariátrica como una alternativa terapéutica, ¿no? Bien interesante. Ahora, todo lo que tú has dicho, de hecho, una de las cosas que la gente siempre pregunta y es obvio, pero entonces la diabetes no es curable. Pues no, no. Okay. Una vez que eres diabético, vas a seguir siendo diabético siempre, ¿no? Lo que es manejable. Es manejable. Tú puedes pasar muchos años con dieta, controlándote tu diabetes con dieta y no saltar o no avanzar a una diabetes que utilice fármacos. Lo que sí se sabe es que en el tiempo la mayoría de los pacientes van a ir progresando desde unos más rápido, otros menos rápido, de la necesidad de dieta. En algún momento van a necesitar medicamentos. ¿Por qué? Porque esto que estamos hablando, el páncreas de esa persona va a envejecer y su capacidad de producir insulina en algún momento va a fallar y vas a necesitar en algún momento la medicación. Y en algún momento el que utiliza antidiabéticos orales va a necesitar insulina. O sea, es muy raro o poco frecuente el paciente que pasó por antidiabéticos orales, alcanzó una edad de la vida suficiente para que su páncreas dejara de responder a estos medicamentos y necesite insulina. Claro, y eso es lo importante del mensaje este es que mientras más temprano se diagnostique y mientras más temprano se inicie esa terapia triple como la de bajar de peso, cambiar el estilo de vida y a mantenerse activo físicamente, eso va a retardar cada vez, va a retardar en el tiempo la necesidad de la medicación y quizás logre evitar llegar a la insulina porque se tomó a tiempo. ¿Ok? Sí. Entonces, fíjate, pero ¿qué es lo importante? ¿Qué me puede causar a mí tener esa glicemia elevada todo el tiempo? Eso puede dañarme algunos órganos. ¿Cuáles son los Muchos órganos órganos. blancos? Eso que dicen órganos blancos, ¿qué es eso de órganos blancos? ¿Qué quiere decir blanco? Muchos órganos. Son de color blanco esos órganos. ¿Qué es eso? No entiendo.
Bueno, el problema de la diabetes va más allá de la glicemia alta. O sea, si fuese solamente la glicemia alta, mira, el problema sería menor, ¿no? Es la cantidad de alteraciones que hay dentro del organismo de la persona que a lo mejor explicarlos en este podcast mm, para no complicar mucho esto, pero el azúcar alta es solamente la punta del iceberg en todo esto, ¿no? Se sabe que hay algún término que creo que hablé antes o te lo mencioné antes que se llama glucotoxicidad. O sea, el azúcar alta, el exceso, el tener glicemias altas, esa azúcar alta tiene un efecto tóxico o por decirlo así, es como un veneno para las células y para el endotelio vascular. El endotelio es la capa interna de todas las arterias que debe estar limpio, que debe estar equilibrado, que debe estar sano, y ese exceso de azúcar daña el endotelio. Y ese daño endotelial aumenta el riesgo de problemas cardiovasculares. Entonces, hablando de órganos blancos, vamos a hablar del aparato cardiovascular. Las arterias del paciente diabético están sometidas a ese estrés, a esa glucotoxicidad y de manera progresiva van a ir desarrollando lo que se llama una arteriopatía, que tiene distintos factores, el mismo factor de la hiperglicemia, el daño por la glucosa, y los pacientes diabéticos tienen un mayor riesgo de desarrollar arteriosclerosis. Entonces, al final, ese daño arterial, si esa arteria está dañada en una pierna, va a producir un daño distal que puede terminar un proceso isquémico o de falta de oxígeno en el tejido del paciente con una amputación que puede terminar como la situación más grave de todas, ¿no? De hecho, la diabetes es la primera, una de las primeras causas de amputaciones a nivel mundial o eh, en miembros inferiores en la población en general. Si esa arteria que está dañada es una arteria coronaria, bueno, te da un infarto y el infarto puede ser mortal o tener las complicaciones de un infarto ya conocidas, ¿no? Entonces, si las arterias que están dañadas o los vasos sanguíneos que se te dañan son cerebrales, puedes tener un ictus o un ACV. Si son las arterias en nuestra retina, eh, puedes desarrollar lo que se llama retinopatía diabética, que puede terminar en pérdida de la visión, ¿no? Eh, Otros órganos blancos de la diabetes son los nervios, nuestros nervios que nos permiten sentir y mover eh, eh, mandan todo el mensaje para que se mueva un músculo o para que tú recibas la sensibilidad. El daño de estos nervios produce lo que se llama una neuropatía diabética que es muy molesta para los pacientes, ¿no? Y aparecer dolor y una cantidad de dolor crónico que es bastante molesto y trastornos de sensibilidad. Otros órganos blancos, lo que te dije, Riñón. el riñón con la conocida nefropatía diabética, donde ese exceso de azúcar daña la estructura fundamental del riñón, que es el glomérulo, donde se filtra la orina. Ese daño a nivel glomerular produce lo que se llama nefropatía diabética, que tiene distintas etapas, pero que puede terminar en diálisis los pacientes en las últimas etapas de esto, ¿no? Entonces, ya estamos viendo la magnitud del problema, ¿no? Otras cosas menos conocidas, bueno, se sabe que los pacientes diabéticos, lo que te dije, la disfunción eréctil en hombres es un problema muy importante que está amarrado al problema vascular, eh, porque la vasculatura del aparato sexual del hombre está afectada, las arterias que irrigan el pene sufren las mismas consecuencias de las arterias de las piernas y puede aparecer la disfunción eréctil.
Entonces, lo que te digo es bastante importante todo esto. Ahora, fíjate, podríamos decir que una enfermedad que tú definiste inicialmente, que era una enfermedad metabólica, termina dañando todos sus órganos a través de una afectación vascular. O sea, que al final termina siendo una enfermedad vascular, pues. O sea, daña las arterias, por decirlo así, y entonces produce un daño vascular que es el que al final va a dañar, excepto el riñón, por el mecanismo que tú dijiste, que es un mecanismo dual, porque es tanto vascular como por filtración de ese azúcar. Pero al final, esa arteria dañada es la que a su vez va a ser la causa del daño en esos diferentes órganos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, El elemento vascular en la diabetes y la tipo 2 es muy importante. o sea que la idea es que esos niveles, por eso que tú dijiste, es el tratamiento es tratar de bajar, llevar a la normalidad esos niveles de glucosa eh, para que ese glucosa en exceso no esté ahí y no esté dañando los vasos. Es como, la otra vez yo estaba leyendo que era como imaginarse que es como esa glucosa en exceso es como una melaza que se pega a los vasos y eso va dañando, ¿no? Es como, Sí, bueno, no le es faltaba razón a la gente de decir, ay, qué dulce es el doctor Carlos o el doctor Alejandro. ¿Será que comen mucho azúcar? Bueno, ese tipo de dulzura la verdad es que no produce ganancia y hay que tener sí, no, cuidado con eso. ¿Ok? sí, sí, Ahora fíjate, en cuanto a la embarazada, importante, tú hablaste de la diabetes gestacional, que era otro tipo de diabetes, porque es distinto sí, la paciente que es diabética y va a quedar embarazada, que eso es otro tema, pero hay mujeres que durante el embarazo desarrollan esa diabetes, que es como una diabetes así como, como, como fugaz, pues. Es durante el embarazo y luego cesa el embarazo y cesa la diabetes. ¿Cuáles son las sí. causas que se han dicho para eso? Y fíjate, si yo estoy embarazada y tuve diabetes gestacional, eso se convierte para mí en un riesgo. Debo estar pendiente de luego de haber tenido mi control con mi obstetra, a ir donde el doctor Carlos para que me controle Mm. y me chequee, porque es posible que yo me convierta en prediabético y luego diabético. Sí, sí. Bueno, mira, la diabetes gestacional es una enfermedad, es una forma de diabetes que, como su nombre lo dice, se asocia al embarazo, ¿no? Usualmente aparece entre el segundo y el tercer trimestre del embarazo y por eso es muy importante que las mujeres diabéticas, las mujeres embarazadas, a todas se les hace controles de glicemia periódico durante su embarazo. Desde el momento cero hasta avanzado el embarazo y particularmente entrado el segundo trimestre y el tercer trimestre del embarazo, el riesgo de desarrollar diabetes gestacional es muy alto, es bastante alto, ¿no? Así como para la diabetes mellitus tipo 2 existen factores de riesgo, existen también factores de riesgo para desarrollar una diabetes gestacional. El hecho de entrar en un embarazo, ya una mujer que viene obesa en su vida, ¿no? O que ha tenido antecedentes de diabetes familiar, esta mujer tiene mayor riesgo de desarrollar diabetes gestacional que la que no tiene esos factores de riesgo. El mecanismo es no tanto en la producción de insulina, sino es en el receptor de la insulina y eso está, creo que, por eso es que estas mujeres no quedan diabéticas a futuro, porque al cesar el estado hormonal relacionado con el embarazo, cesa esa intolerancia y esa resistencia a la insulina en los tejidos periféricos condicionada por la situación de embarazo. Eh, lo que me preguntaba, ¿qué le sucede? ¿Qué tan malo puede ser desarrollar una diabetes gestacional? Bueno, la diabetes gestacional tiene efectos sobre la madre, sobre la madre como el producto del embarazo. Sobre la madre, bueno, aumenta incluso
se asocia a morbilidad y mortalidad materna cuando ya el hecho de estar embarazada y desarrollar una diabetes gestacional, ese ya lo convierte en un embarazo de alto riesgo per se. Y debe ser vigilada de manera muy cuidadosa esa madre. Pero en el feto también tiene consecuencias. Es un factor de riesgo para aborto, es un factor de riesgo para fetos muy voluminosos. Eh, se me fue el nombre. Bueno, productos del embarazo son niños muy grandes cuando nacen y el Se hecho de llama que sean muy grandes, macrosomía, ¿no? la macrosomía, exacto, aumenta, es una complicación del embarazo también. Y hay algunas malformaciones fetales asociadas a esta diabetes gestacional. Y se sabe también que estos bebés que nacen de mujeres que tuvieron diabetes gestacional tienen riesgo de ser diabéticos a futuro también. Entonces, también es un marcador de riesgo para ese niño a futuro que después va a ser un adulto que desarrolle en el camino, se haga diabético, ¿no? Entonces, es un problema. Es O un sea, de problema igual importante. manera, la diabetes gestacional es un riesgo para la madre, porque puede ser el punto, digamos, es un factor de riesgo para que después que cese el embarazo, en un futuro ya se pueda desarrollar diabetes. Y para Sí, el niño igual, ¿verdad? Que habiendo estado en ese ambiente cargado de una glucosa elevada a futuro. O sea que ambos deberían de entrar en control estricto, ¿verdad? Con sus de médicos vigilancia. de vigilancia, porque son dos personas, ¿verdad? Que tienen un riesgo, tienen un factor de riesgo, además de otros que pudieran Sí, tener, pero ese solo es un factor de riesgo para que puedan desarrollar diabetes sí. a futuro. De Ahora, hecho, las mujeres, perdón, ti- las mujeres que hacen diabetes gestacional durante el primer año posterior al parto, se le hacen controles de glicemia por lo menos entre el primero y el tercer mes del parto, es obligatorio hacer una glicemia. Y a los 6 meses una segunda glicemia, por lo menos, para detectar si esta mujer queda diabética o no después del embarazo. ahora, ¿es posible que si tiene un segundo embarazo no desarrolle o siempre va a tener ese riesgo latente de que cada Es embarazo? posible, el riesgo es alto, o sea, tienen más riesgo las que tuvieron diabetes gestacional en una segunda gestación hacerlo, pero no es estrictamente necesario. Hay pacientes que hacen una diabetes gestacional en un embarazo y en otro no. O, Ok. no es una regla matemática, por decirlo de una manera, o una condición inevitable que desarrolle una diabetes gestacional una mujer que tuvo una diabetes gestacional en un primer embarazo. Ok, pero fíjate, ahora yo no quiero salir embarazada, tomo anticonceptivo. Me dijo mi vecina que si tomo anticonceptivo es un riesgo para diabetes. ¿Qué hay de verdad en eso? Bueno, el riesgo sí existe, pero no es muy alto. Realmente no. Yo diría que no se debe estimar mucho esto de la relación entre anticonceptivos y diabetes gestacional. Diabetes no gestacional, hablas tú, ¿no? Diabetes Sí, de una mujer que toma anticonceptivo. exactamente. No, no es un factor de riesgo. Si el anticonceptivo lo asocias a obesidad y a otras cosas, es posible, pero el anticonceptivo per se no aumenta el riesgo de desarrollar diabetes eh, en una mujer sana, por decirlo de alguna manera. Ok, entonces ya para finalizar, unas cuantas palabras sobre ese, esa, esa otra entidad, ¿verdad? Que se llama síndrome metabólico. ¿Qué tiene que ver con la diabetes, el síndrome metabólico? Bueno, el síndrome metabólico no es más que la agrupación de condiciones que están presentes en muchas personas, en muchos pacientes, ¿no? Y que
esa agrupación o con coincidencia de situaciones aumenta el riesgo cardiovascular de los pacientes. Entonces, el síndrome metabólico la agrupa la diabetes o la intolerancia al azúcar, la presencia de trastornos de los lípidos de la sangre o de las grasas de la sangre, en conjunto a esto, la hipertensión arterial y la obesidad, particularmente la obesidad central, ¿no? Es decir, el aumento del perímetro abdominal. Esta confluencia de condiciones hace que las personas tengan un riesgo, son personas que tienen un riesgo cardiovascular muy, muy alto, ¿no? Entonces, intervenir sobre cada una de estas situaciones disminuye el riesgo cardiovascular. Entonces, no sé si se entiende bien, pero bueno, ese es el síndrome metabólico. Bueno, Carlos, no me queda más que agradecerte nuevamente tu presencia. De aquí hay varios temas que vamos a sacar para el futuro, pero espero que haya quedado claro. Si hay alguna pregunta de los que oyen este podcast, me lo pueden hacer llegar, y si es necesario, pues en otro futuro podcast vamos a hablar con más detalle de algunas cosas como el síndrome metabólico, la hipertensión arterial, la hiperlipidemia, que es la elevación de esos lípidos que dices tú. Bueno, no. Nuevamente agradecerte, y estás, por supuesto, nuevamente invitado para próximos podcasts. Sobre todo para celebrar el número 50, que va a ser para principios del año que viene. Muy bien. Bueno, seguro que sí. Muchas gracias Carlos, por la invitación. Vale, gracias a hasta ti. luego.